Buenas noches con todos, bienvenidos a este tercer After Office. Mientras que vamos aceptando más gente unirse, ya somos 37 personas. En esta oportunidad, este tercer After Office está presentado por Z Sports Lab y por la reciente creada Asociación de Gestores Deportivos. La finalidad de estos encuentros, que se iniciaron como un encuentro de After Office, como su nombre lo indica, con los alumnos y exalumnos del FIFA CIES, es incorporar a otros profesionales, ¿no? Egresados de otras universidades o de otras carreras, y gente que ha trabajado también en la industria del deporte, ya que este espacio ha sido creado para compartir buenas prácticas y entre todos hacer crecer nuestra querida industria deportiva. Bueno, sin más prólogo, vamos a pasar a invitar a nuestros invitados. Luis, si puedes apoyarnos con las diapositivas. Bueno, la verdad que nuestros dos invitados no necesitan mucha presentación, son bastante conocidos, bastante mediáticos, sobre todo por su función dentro de la gestión deportiva, específicamente en el fútbol peruano. Pero yo quería empezar introduciéndolos en su plana de docentes, porque tanto Jan como Carlos vienen trabajando con la Universidad del Pacífico en un programa de especialización en gestión deportiva, en planeamiento estratégico. Así que eso es un poco la idea. Repitiendo lo que hemos dicho al comienzo, es darle la bienvenida a los egresados de la Pacífico, de la Católica, de la Johan Cruyff, del FIFA CIES, del IPP, en fin, y entre todos crear este ecosistema y esta asociación de gestores deportivos. ¿Cómo estás, Jan? Bienvenido al After Office. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Chino, siempre un gusto. Buenas noches con todos los que están ahí detrás de la pantalla. Contento de poder estar acá con ustedes compartiendo, ¿no? Experiencias, un poco de conocimientos, ¿no? Con relación a todo lo que implica el hecho de estar dentro de esta linda industria, que es una industria que recién se está explorando en el Perú, pero que ya está comenzando a tomar un rumbo, ¿no? Porque ya hay varias universidades que están apostando justamente por el desarrollo de este sector, del sector deporte. Así que siempre para mí esta clase de iniciativas son buenas, son importantes, porque así vamos a poder seguir difundiendo el hecho de que necesitamos más profesionales dentro de este sector, y para eso pues las capacitaciones y esta clase de iniciativas hacen bueno, que la gente pueda informarse primero y a partir de ahí tomar sus decisiones de si es que les interesa poder involucrarse, ¿no? De manera seria, de manera profesional, mediante estas capacitaciones en esta industria tan simpática, ¿no? Que para muchos es el sector de entretenimiento, pero para otros no lo es tanto, digamos, ¿no? Así que, bueno, estoy acá para estar ahí a disposición de lo que puedan participar todos los que estamos acá en esta mesa de diálogo, en esta noche de diálogo, ¿no? Perfecto, Jan, gracias por tu bienvenida e introducción. Antes de presentar a Carlos, informarles a la gente que la idea es no pasarnos de una hora y cuarto. Al final habrán unos 15 minutos para preguntas, y a los que vayan entrando, por favor, poner su nombre de perfil tal como se hayan registrado. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta cuarentena? Bien, Sebastián, un gusto estar con ustedes. Feliz de estar con amigos, que es lo más importante en el fútbol. Somos pocos y nos conocemos mucho, y la verdad que siento que nos juntamos entre amigos a conversar de lo que nos apasiona y lo que nos gusta, como dice Jan. Saludando pues esta iniciativa que están armando con la Asociación de Gestores Deportivos del Perú y poniéndome a las órdenes para lo que necesiten. Se necesita darle un espacio a los gestores en nuestro país, que como dice Jan, están en un momento de crecimiento, están habiendo espacios para prepararnos, para desarrollar la carrera. Y bueno, como digo yo siempre, en las empresas y en las industrias exitosas
hay ejecutivos especializados para cada área y no existen los todólogos, como suele ser en el fútbol, ¿no? Que al ser algo que nos gusta a todos, y como dice Jan, que todos queremos saber y que todos creemos saber, a veces eso es lo que confunde y hace perder tiempo, energía, recursos a las instituciones. Entonces, es súper importante que tengamos estos espacios. Con Jan sí hemos venido desarrollando este curso en la Pacífico Business School, que me pareció muy importante la iniciativa. Jan me convocó porque él desarrolla un tema que es, para mí, pocos lo conocen como lo conoce él, y que desde lejos es frustrante verlo, que es la política deportiva y cómo se llevan a cabo los temas deportivos en el Estado, y uno desde fuera a veces no lo entiende y no lo comprende, y es muy importante pues lo que comparte Jan. Y desde el lado mío, pues contar un poco la experiencia que tenemos dentro de los clubes de fútbol. Entonces, sí, era importante estar y desde nuestra parte poder compartir un poco nuestras experiencias, ¿no? Perfecto. Gracias, Carlos. Mientras que seguimos aceptando a gente, comentarles que hay gente de Cajamarca, de provincia, de Lima, gente de Ecuador y de Chile también. Justamente quería empezar con esto último que has comentado y quería cederle la palabra a Jan. Jan, cuéntanos un poquito qué tal ha sido, la vuelta a las aulas como docente, pero también haciendo eco de lo que comentó Carlos. Cuéntanos un poquito más de tu experiencia dentro del IPD, porque muchas veces, y nos pasa a nosotros en nuestras plataformas educativas o en otras, nos centramos mucho en la gestión privada, de alguna manera, por decirlo, del deporte, pero hay una gran oportunidad en los gobiernos locales, regionales, y quién mejor que tú para que nos cuentes un poco tu visión, ya que estuviste como director del IPD. Sí, bueno, fue realmente una experiencia única, ¿no? Porque la verdad, yo salía de haber estado cerca de 4 años como gerente deportivo del Club Universidad César Vallejo, y luego pasé a tener el proyecto de Sueños de Barrio, que era un proyecto personal, y cuando me convocan para bueno, tentar esta posibilidad, a mí me decían sector público, y yo la verdad decía, ¿qué tanto puede haber una diferencia entre lo que venía haciendo con el sector público? ¿Cuán difícil podría ser? Yo decía, dentro de mi ignorancia, ¿no? No creo que sea tan complicado. Yo no, la verdad no creo que sea complejo esto. Esto es gestión deportiva, y la gestión deportiva, como nosotros en el fútbol decimos, ¿no? La pelota es redonda en todos lados, ¿no? Es igual, hay que meterla ahí en esos 3 palos, ¿no? Entonces, así es como yo más o menos lo había enfocado. Y cuando acepto el ser director nacional de recreación y promoción del deporte en el IPD, me doy realmente pues un carazo contra la pared, ¿no? Porque me doy cuenta de que había un tema burocrático y de respeto de sistemas y de procedimientos que, si es que no los cumples, pueden venir problemas administrativos, con lo cual te llevaría a procesos legales ya en tu carrera como funcionario público. Entonces, desde ahí ya me habían dicho, si te equivocas, puedes llegar a esto. Entonces, ese fue el primer cachetazo que me metieron, ¿no? Entonces, a partir de ahí, había que comenzar a empaparse acerca de el desarrollo del sector, ¿no? Y el cómo tenías que adaptarte viniendo del sector privado, porque en el sector privado no se manejan temas operacionales tan rígidos como se hacen en el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, comencé a ver básicamente procedimientos, ¿no? A la planificación en función a la ejecución de tu presupuesto, que era un tema que también dentro del sector privado, digamos que de alguna manera te presentan un presupuesto y tú más o menos juegas con ello. No, en el sector público tú ya lo tienes predeterminado, y haberlo hecho
para que el desarrollo de tu POI, de tu presupuesto, sea de enero a diciembre, tú lo tienes que haber hecho aproximadamente en mayo, junio del año anterior. Entonces, esa clase de procesos, a uno que viene del sector privado, le chocan, le afectan, porque uno trata de ser lo más dinámico posible, pero te frenan porque tienes que cumplir con ciertos pasos que ya están preestablecidos en tu sistema y que tienen una secuencia y que tienen una evaluación de manera mensual, porque tienes que cumplir con esa ejecución presupuestal y te van midiendo en función a esa ejecución por porcentaje, para llegar a fin de año sabiendo de qué has cumplido o cuánto has cumplido porcentualmente la ejecución de tu presupuesto. Entonces, desde ahí ya tenías algo bastante grande y diferente, ¿no? Por otro lado, los procesos de adquisiciones. En el sector privado, tú simplemente lo pides. Oye, tengo presupuesto, sí, ok, necesito comprar 20 pelotas. Perfecto, las compras. En el Estado no es así. En el Estado, para poder comprar requerimientos en función a los programas que tú ya tienes preestablecidos, tiene que haber un proceso en el área logística, porque además está predeterminado áreas, jefaturas y direcciones, ¿no? Entonces, si quería agregar material deportivo, tenía que enviar un requerimiento, ya son procesos en el sector público, ¿no? Hacia el área logística, que es el área de compras, y ellos hacían su evaluación en función a diferentes cotizaciones, y a partir de ahí, y niveles de calidad, y había control de calidad, y evaluación de montos. Entonces, al final, todo mediante documentos, llegaban a tu dirección, y ahí tú hacías la evaluación en función a si era lo que tú pedías, no era lo que tú pedías, y si encajaba dentro de los rangos que estaban establecidos del presupuesto, porque no es lo mismo un presupuesto para comprar material deportivo que un presupuesto para capacitar gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde, una vez aprendido todo lo que es el procedimiento, ahí es donde empiezas ya a desarrollar la parte de gestión. ¿Y qué cosa era eso? Desarrollar programas en función a lo que requería la dirección como tal, porque también dentro de tu MOF, dentro de tu manual de organización de funciones, tienes preestablecidas las funciones y los objetivos que tiene que lograr la dirección en función a ciertas características. Entonces, la característica de, por ejemplo, mi dirección era masificación deportiva. Entonces, ahí es donde viene ya todo el tema de creatividad para poder crear un programa que pueda tener un alcance y que iba a ser medido, evidentemente, ¿no? Medido con tu tablero de control, que lo tenía la gerencia general, para poder generar esta masificación a nivel nacional, porque la dirección es una dirección a nivel nacional, no es una dirección local, digamos, ¿no? Y tenías que tener el control o la supervisión en cada provincia de todo este programa. Y este era un programa que lo que hacías era masificar la práctica deportiva en aproximadamente 35 disciplinas, en todas las provincias. Entonces había que desarrollar un plan estratégico para poder llegar a cada provincia y no fallar en las disciplinas que ibas a desarrollar en cada provincia. Entonces al final hacías un mapa, tienes todo un equipo de trabajo dentro de la dirección, tienes tu presupuesto ya preestablecido, con las coordinaciones con la presupuestóloga y con la aceptación, evidentemente, del presidente del IPE, ¿no? Que era quien más o menos batuteaba, digamos, las propuestas que las direcciones traían, ¿no? Entonces, en la foto que puedan ver en la pantalla, ese básicamente fue el caballito de batalla que tuvo la Dirección de Recreación, porque fue el producto que pude crear. Se llamó la Academia IPD. Y el programa de la Academia lo que hizo fue unificar lo que otras gestiones habían hecho, Deporte para Todos no recuerdo el otro nombre que tenía la dirección, y lo unifiqué porque lo que yo necesitaba era, primero, ampliar el universo de chicos que hagan deporte. Yo no podía entrar directamente a detectar si es que no tenía el universo bien detectado, bien ampliado. Y así es como llevamos 35 disciplinas a nivel nacional. Cada provincia tiene su propia particularidad y su propia
Por ejemplo, yo no podía llevar natación a Cerro de Pasco, ¿no? Por ejemplo. O no podía llevar surf a Iquitos, ¿no? O sea, habían deportes que eran preestablecidos ya en diversas zonas. Pero en lo que sí me enfoqué fue en potenciar los deportes bandera. El fútbol, que era algo que no se tocaba en el IPD, porque le querían dar prioridad a todos los demás deportes menos fútbol. Yo me enfoqué en fútbol, me enfoqué en vóley femenino y me enfoqué en atletismo, porque además el atletismo es el deporte madre. Esos tres obligatorios en todas las provincias. Y después, según características de la zona, del territorio, del clima, en fin, y también de la aceptación. Por ejemplo, en Madre de Dios, yo jamás me iba a imaginar que uno de los deportes que más aceptación tiene es el handball. No tenía ni idea, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, yo no tenía ni idea que ahí están los mejores ciclistas, la selección de ciclismo del Perú está en Arequipa. Que en Arequipa tienen también una academia muy grande y muy fuerte de gimnasia, para el desarrollo de gimnastas. Entonces, así es como yo fui detectando ciertos deportes en ciertas zonas y pudimos desarrollar, realmente fue de impacto, porque fue un producto de impacto para la institución, y pudimos hacer números, data, algo que no se tenía, y que en estos 2 años que yo pude estar, pudimos generar data, y ya hoy las personas que puedan tomar la dirección de recreación puedan ya basarse en una data que no existía y que hoy tienen. Entonces, a partir de hoy, ya tienen, digamos, una valla cual superar, ¿no? Antes no la tenía, o sea, porque no tenía, era un poco, entré con las vendas y no sabía a cuánto tenía que llegar con un presupuesto que ya estaba predeterminado. Entonces, hoy tú ya sabes que para llegar a 60.000 participantes en 2 meses, puedes invertir X cantidad de plata, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que traté de hacer, es darle un poco de orden y organización a una zona que realmente pues había estado un poco a la deriva, digamos, ¿no? Muy interesante, Jan. Insisto, porque muchas veces nos enfocamos en lo privado y no vemos la gran oportunidad que hay en el sector público. Nosotros a los alumnos siempre los empujamos a que investiguen ese sector, que hagan sus trabajos grupales o sus emprendimientos en pos de mejorar la gestión pública deportiva. Y muy claro lo que dices, ¿no? Salvado los obstáculos burocráticos o los procesos gubernamentales, el deporte ofrece a los gobiernos locales y regionales una plataforma social muy, muy impactante, ¿no? Mira, Así que para bastante un poco, claro. sí, y para un poco terminar con esta idea, ¿no?, de lo que es el deporte en el sector público, para todas las personas que están ingresando a estudiar, a capacitarse y querer profundizar en este tema, muchos piensan de que el sector deporte, o entrar a estudiar gestión deportiva, o entrar a estudiar ciencias, ¿no?, aplicadas al deporte, está enfocado en ser gerente deportivo de un club de fútbol, o entrar a manejar la parte deportiva de un club de fútbol. Y esto no es así. El sector del deporte, y yo lo pude ver porque me tocó también crear un programa que se llamaba el Ranking Intermunis, donde pude ver y detectar a los gestores deportivos que estaban a cargo de todos los municipios, solo de Lima Metropolitana. Y ahí es donde me di cuenta de la falta de gestores deportivos capacitados, egresados de institutos, de universidades, ¿no? O sea, no tenían la especialización en deporte. Si eso pasa en Lima, que es un sector desarrollado al ser capital, ¿no? Me ha tocado vivir en Arequipa, me ha tocado vivir en Trujillo, me ha tocado vivir en Cusco, me ha tocado vivir en Huánuco, y puedo dar fe de que si en Lima está así, en provincia tiene un nivel mucho más bajo en cuanto al desarrollo del deporte en los diversos gobiernos locales, ¿no? Y evidentemente regionales. Entonces, este sector del deporte, si vamos a hablar de gestión pública,
abarca desde el IPD, pasa por federaciones y termina en gobiernos regionales y gobiernos locales. Y esa plataforma, estás hablando que es inmensa, es inmensa. Y está abierto justamente para poder generar oportunidad para todas las personas que quieran enfocarse a desarrollar el deporte en el sector público. Muy claro y muy ilustrativo. Vamos a pasar del sector público al sector privado. Y acá quiero abrir el micro para Carlos, para el chino, porque bueno, él trabajó en otro contexto, en otro ecosistema, bajo el paraguas de un monstruo corporativo que fue Bacus en su momento, que ahora ha ido cambiando de manos, pero que también presentó sus retos, ¿no? Y sin temor a equivocarme, creo que el principal reto que tuvo Carlos y su equipo, y ya nos contará cómo lo organizó, cuáles fueron sus factores críticos y demás, fue hacer sustentable el club, ¿no? Independizarlo de la mamadera, entre comillas, de Bacus. Y al final también se trata de eso, de gestión deportiva, ¿no? En poder captar los recursos que tú necesitas para salir adelante o continuar por el camino del éxito. Cuéntanos, Carlos, un poquito cómo fue ese proceso y el aprendizaje. A ver, hay un mito que yo siempre escucho que, claro, Cristal fácil porque tiene plata, ¿no? Cristal obvio porque es de Bacus. Pero a mí me tocó, quizás en algún momento fue así, a mí me tocó en la época que la cervecería cambió de manos 2 veces y que lo que me pidieron fue, tienen que ser autosostenibles. Eso fue, no queremos que el club tenga una dependencia del dueño y que el dueño apenas deje de darle dinero o darle atención, el club entre en una crisis como la que tuvimos durante 4 o 5 años. Recuerdo el año 2007, el año 2011, que fueron campañas donde el club jugó el descenso y tuvo problemas institucionales, ¿no? Entonces, ahí un poco yo veo, primero, la importancia de tener un gestor deportivo, ¿no? Que tome el reto y que escuche al dueño y no sea simplemente armar un equipo y ganar los domingos, sino, primero, escuchar qué quiere tu dueño, segundo, preparar una estrategia con sus fases y sus momentos, y tercero, entregar un timeline de cómo lo vas a lograr, ¿no? En cuánto tiempo. Entonces, nosotros nos propusimos hacerlo en 5 años, tenía 3 fases, era salir de la crisis inicial en agosto del 2011 cuando llegamos, salvar el descenso. De ahí, en ese momento la cervecería era propiedad de una empresa inglesa sudafricana, el plan se llamó Back to Glory, que era devolver a Cristal al sitio que tenía en el fútbol local, que en esos años San Martín, la verdad, se había posicionado muy bien donde el espacio que Cristal había dejado, ¿no? Saliendo campeón, equipo que invertía con seriedad, entonces un poco volver a recuperar nuestro espacio dentro del fútbol peruano, y una vez que hiciéramos eso, entrar ya en franco trabajo de autosostenibilidad del club, ¿no? Y bueno, las primeras 2 fases, la verdad, fueron bastante rápidas, lo logramos en 2 años, y ya en el año 2013 iniciamos lo que fue la sostenibilidad del club y básicamente, para resumirlo, fueron 3 cosas claves que decidimos, ¿no? Primero que nada, cambiar el modelo de negocio del club, que era de un club comprador a un club netamente formador. Entonces, iniciar un proyecto de divisiones formativas y nos trazamos un plan que se llamó el Plan 30-70, que el 30% del plantel tenía que estar compuesto de extranjeros y jugadores reconocidos del torneo local, ¿no? Que pudiéramos traer y sumar al equipo. Y el otro 70%, talento sub-21, o sea, jugadores captados menores de 21 años o canteranos del club. ¿Para qué? Para empezar a darle una proyección a estos jugadores que, sin mermar la calidad deportiva del club, que pueda seguir peleando torneos y yendo a torneos internacionales, empezar a proyectar a estos chicos para iniciar un círculo virtuoso de ventas unos años más adelante, ¿no? Entonces, básicamente esto fue iniciar el proyecto formativo, se le dio una importancia estratégica, inclusive por encima del fútbol profesional, para lograr cambiar el modelo de negocio y que, como dice esa gráfica que estás mostrando, baje el costo del fútbol profesional, ¿no? Que era un contrasentido, que baje el costo y que sigamos
pudiendo salir campeones, lo cual lo logramos un año sí, un año no, pero frecuentemente peleábamos los campeonatos. Y después dos cosas que a mí me quedaron muy claras. Yo al inicio estaba un poco obsesionado con el tema del desarrollo de la marca, el tema comercial, el vender cosas del club, y conversando con un par de gestores sudamericanos, la verdad que me desasnaron rápidamente, porque uno pensaba pues que te compren el regalo de fin de año, que te compren para Año Nuevo la cerveza del club, que te compren el calzoncillo del club, que tengan todo y que compartan su pasión teniendo las cosas que le vendía el club y las experiencias. Y estas personas me dijeron, mira, Chino, enfoca tu energía, si vas a hacer un plan de fútbol formativo, en desarrollar jugadores, ahorrar ese dinero por poner esos jugadores en primera división y luego venderlos. En Sudamérica son muy pocos los clubes con la potencia de Boca, de Sao Paulo, de esos gigantes que puedan realmente hacer una diferencia con lo que significa la parte comercial y de desarrollo de marca y merchandising y todo esto, ¿no? Y segundo, nuestro hincha no tiene la capacidad económica como el europeo o como el americano de invertir pues $3.000, $4.000 en el año en cosas de su club y en experiencias de tu club, más los tickets, más la camiseta. Acá o te compran la temporada y van a los partidos, o te compran la camiseta oficial y es lo que te pueden comprar en el año, o compran la camiseta pirata y te compran un par de cosas del club. Entonces, al final, realmente reenfocamos eso y decidimos dónde están los ingresos y a dónde estamos perdiendo oportunidades de ingreso. Y claramente en ese momento definimos empezar a hacer un movimiento o tratar de alguna manera empezar a mover el tema de la televisión a nivel local. Y segundo, ir a trabajar un tema de concientización de lo que estaba pasando en Conmebol. Todavía no había sido el FIFA Gate, pero todos sabíamos que en Conmebol no habían las mejores prácticas en los temas de manejo de los derechos de televisión y los derechos de venta de todo lo que eran las competencias de clubes, ¿no? Acuérdate que en esa época nosotros jugábamos la Copa Libertadores por $300.000 el partido, y al final acababas haciendo TAS con TAS y era un hecho de participar de la Copa Libertadores y no era un negocio realmente para el club. Entonces se hizo un movimiento sudamericano, del cual Cristal fue uno de los 7 primeros clubes, que fue la Liga Sudamericana de Clubes, donde luego de idas y vueltas y meter presión por parte llegamos a ser por encima de 50 clubes de los 10 países, pudimos subir a $1 millón el partido en Copa Libertadores, que para un club peruano como el nuestro significaba pues un ingreso tremendamente importante, ¿no? Eran casi $2 millones más por año, ya de inicio, con estas negociaciones que nos llevaron unos meses, y que las continuamos, pero a ver, lo más difícil no fue el tiempo, fue chocar contra Conmebol, hacer todo un movimiento, pero que creíamos que era justo, y se sacaron réditos de ahí, que impactó mucho en el presupuesto. Y después, en su momento, la llegada y la creación del consorcio del fútbol, donde los clubes pudimos mejorar mucho los ingresos de televisión, y eso nos ayudó a, primero, sustentar el plan formativo con estos nuevos ingresos, y nos ayudó a tener ya una tranquilidad con estos contratos y este nuevo formato de Copa Libertadores y Copa Sudamericana para afrontar lo que era el proyecto a 5 años y bueno, poder ya al final del 2018 ser un club que solo generaba sus ingresos para poder subsistir. Obviamente, hablo de los ingresos no comerciales. Bacus sí nos aportaba por lo que era la camiseta, pero fue un valor de mercado, o sea, Bacus sacó un estudio, un valor de mercado y nos dio lo que nos pagaría cualquier empresa por esa camiseta. Pero para cerrar la idea, cambiar el modelo de negocio, pusimos los chicos, el Sporting Cristal en los últimos año y medio ha vendido más de $5 millones en jugadores, o sea, empezamos con consistencia y estrategia a poderle dar vuelta al modelo de negocio. No, muy interesante, y todos hemos visto ese proceso en donde hay muchos aprendizajes. Me quedo con 2 o 3 cositas. En primer lugar, el foco, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta, el enfoque que tuviste. Y es interesante eso, ¿no? Porque eso lleva a que los clubes, ya sea futbolísticos o otro deporte, tengan que primero definir a qué juegan, ¿no? Cuál va a ser su
su misión, ¿no? Hay clubes del 100% de clubes, habrán 10-15% que jugarán a ser campeón, otros que jugarán a vender jugadores, otros a subsistir. Entonces, saber a qué juegas a nivel gestión y luego enfocarte ahí. Y el otro concepto muy interesante, y con eso voy a pasar a la siguiente pregunta, es muchas de las fuentes de ingresos las maneja el área comercial, ¿no? Patrocinio, derecho de televisión, merchandising y demás, pero la gerencia de fútbol es la que usualmente puede variar en algunas estructuras, la que maneja los ingresos procedentes de la transferencia de jugadores. Y hacia ese terreno te quiero llevar, Jan, con la siguiente pregunta, porque tú, además de haber trabajado en el IPD y haber sido jugador, obviamente, junto con el Chino también, has sido gerente deportivo, ¿no? Tanto de la Vallejo como de la U. Y te quería llevar al tema del scouting, ¿no? Que el Chino lo comentó también inicialmente. ¿Cómo ha variado el tema del scouting, sobre todo ahora con tanto acceso a tecnología, a data, inclusive el proyecto que desarrollaste con Sueños de Barrio fue orientado en esa dirección también? Cuéntame cómo ves toda la transformación que ha sufrido el scouting y las buenas prácticas que has visto. Bueno, este fue un proyecto personal que lo tenía siempre guardado desde mi época de futbolista, ¿no? Desde la época que yo arranco en el año 93, pero cuando yo llego a la U en el año 95 al fútbol profesional, no de época de juvenil, ni época de la transición que estaba de crecimiento, sino ya cuando llego a la U en el año 95, ahí comienzo a ver, porque a mí me tocó irme de la U y llegar después de haber pasado 2 años en un equipo, digamos, vitrina, que era el equipo del San Agustín, en ese entonces. Yo llego a la U después de haber hecho todo este sacrificio. Y para llegar a posicionarme con el pasar de los meses en esa época y luego de los años, fui viendo situaciones de gente que iba pasando, que llegaba y que pasaba, ¿no? Y eso comenzaba yo a nutrirme de esas experiencias de gente que yo veía que muchos tenían muchísimo talento y que no llegaban. Otros que no tenían tanto talento y que llegaban, ¿no? Y así diferentes experiencias, ¿no? Desde jugadores del extranjero que llegaban y que algunos no funcionaban, a pesar de que los entrenamientos por ahí la rompían, y llegabas a jugar los partidos oficiales y no la tocaban. Entonces, eran un montón de situaciones y de circunstancias que a mí me hacía ver que, claro, al final el hincha lo que veía era el producto final, que era el jugador parado en la cancha y la televisión, ¿no? Pero no veían todo lo que había detrás. Entonces, yo dejo la Universidad de Vallejo de estas vivencias que he tenido y del por qué no salían jugadores de zonas, porque el club no los iba a buscar, ¿no? Porque el club no iba a detectarlos, ¿no? Hoy se ha desarrollado de otra manera, hoy estamos de repente un poquito más comprometidos con las áreas de scouting, que no son todos los clubes, eso sí está claro, ¿no? Pero que sí ya se ha podido de alguna manera avanzar en eso. Entonces lo que yo quise hacer era un poco contar a las personas, porque este proyecto lo quise hacer en función a la realidad como un reality, ¿no? Pero como documental. Entonces tenía, digamos, un mix que hacía de que este programa al final terminó teniendo 3 temporadas, o sea, 3 años. Nos íbamos por el cuarto, pero bueno, ya yo un poco me enfoqué en el tema de la U y ya no pude desarrollar la 4ª temporada. Y bueno, fue básicamente eso, ¿no? Fue la detección del talento en base a unos esquemas que yo por ahí manejaba, contactos que tenía en diversos lugares, ¿no? En Liga Metropolitana y en provincias, porque me tocó también detectar talentos en provincia, y contar estas historias desde la casa, desde con quién está ese chico detectado, hasta poder llevarlo a una prueba donde ahí te das cuenta de que los chicos pues no van a mostrar todo su potencial
a la primera, ¿no? Sino que tiene que haber un cierto proceso para que el chico pueda estar de alguna manera tranquilo y pueda realmente desenvolverse en el lugar que se estaba presentando la oportunidad, ¿no? La verdad que fue una experiencia realmente de impacto para mí, porque me tocó vivir y ver historias realmente chocantes, ¿no? Y yo hasta ahora tengo una que fue la de detectar a este chico de un orfanato, ¿no? En Huacho. Este chico lo llevamos a la escuela Héctor Chumpitaz, ¿no? Pero el contar la historia, el llegar hasta Huacho, al orfanato, y ver a este chico donde las profesoras contaban cómo lo habían recogido cuando tenía tan solo 3 años o 4 años, te contaban, o sea, el mismo chico contaba, ¿no? Que él comía, se le esperaba, con 3, 4 años, se acercaba al restaurante y comía las sobras o lo que botaban. El niño dormía en la plaza de armas, en la banca. Entonces, así es como lo detectan a él y a su hermanita, que tenía 1 año menos, y lo llevan a este orfanato. Y así este chico te cuenta la primera vez que se echó en una cama, la primera vez que ponía la cabeza en una almohada, la primera vez que se bañaba. Entonces, era, o sea, realmente, a mí ese programa, la verdad, yo, o sea, trataba de alguna manera de controlarme porque era un solo de lágrimas, porque no podía creer de que hoy, o sea, el mundo tenga todavía esa clase de situaciones, ¿no? Vivan todavía esa clase de situaciones, ¿no? Y este chico, habiendo desarrollado dentro del orfanato el tema del fútbol, y haberlo llevado, y quedó en Chumpitaz porque el chico realmente tenía las condiciones que las generó él mismo, y con el empuje que él quería, porque él tenía un objetivo bien claro, ¿no? Entonces, esa clase de historias a mí me fueron, de alguna manera, llevando a ver este campo del scouting que está dentro del sector de la gestión deportiva, no como un todo, sino como una parte, digamos, de lo que es la gestión deportiva, ¿no? Y que el Chino lo ha podido haber contado a raíz del proyecto que tuvieron con el tema de menores. Tuvieron que desarrollar definitivamente pues un área de scouting, y lo que hice yo con Sueños de Barrio era básicamente mostrar justamente de que estas áreas de scouting son importantes, porque los talentos, o sea, los talentos no llegan de manera directa. A los talentos hay que buscarlos. Si llegan, tuviste la suerte que llegaron. Pero hay muchísimo talento en todos los países. El tema es tener la capacidad de poder detectarlos. Y a partir de la detección, el desarrollo y el potenciar esa habilidad, ese don que tienen estos chicos, ¿no? Bien llevados, bien educados, bien alimentados, bien descansados, puedes de alguna manera convertir ese pedazo de carbón en una piedra pues preciosa, ¿no? Pero eso va a depender evidentemente pues de la seriedad de cómo los clubes puedan desarrollar estas áreas, ¿no? Clarísimo. Ya comentaremos quizás en una siguiente pregunta cómo viene ayudando la tecnología en este tema del scouting, donde me imagino que es un poco de arte y ciencia, ¿no? Tienes, no solamente para el scouting, ¿no? Para la preparación de los jugadores, con los GPS y demás, tiene los cuerpos técnicos más longevos o más clásicos, más resistentes, y los más modernos. Creo que tiene que haber un balance ahí. Y el otro Hay tema que quería entrenadores. comentar era que, nada, lo has dicho tú y lo hemos comentado tú y yo fuera de cámaras cuando nos hemos encontrado. A mí ese programa Sueños de Barrio me tocaba bastante, más allá de que si el chico llegó o no, que ojalá se haya dado algún caso, poder contar esas historias de vida era realmente, te abría mucho los ojos y era muy enriquecedor, ¿no? Sí, a Bueno, mí me tocó ir, otra historia que me toca ir a Cartavio, ¿no? A La Libertad, de donde justamente nace Sporting Cristal, porque era Sporting Tabaco y sale de esa zona de Cartavio. Y también ahí detecto un chico, arquero, era un flaco de casi 1,85 m, y el chico todos los domingos bailaba en la placita de armas de la zona, bailaba breakdance y esperaba que la gente le tire
monedas porque tenía su papá que tenía 95 años, o sea, el señor no trabajaba, tenía el hermano que vivía fuera del lugar y era, de alguna manera le mandaba alguito de 100 soles, 150 soles a la semana, entonces el chico vivía de eso. Y tenía el talento de ser arquero. Tenía el talento, sino que no tenía la oportunidad, porque él me decía, yo le digo, ¿y por qué no tapa? Me llevó a su casa, de esteras, era en un descampado, de todo lo que es zona de Chala, ¿no? Y ahí tenía la casita en medio de una zona de Chala, porque vivían el papá había trabajado muchos años en la zona de Cartago para cortar la caña, ¿no? Y tenía ahí este sectorcito que le había dado la cooperativa y vivía ahí con esteras, piso de tierra. O sea, esa historia también, bueno, está ahí en Sueños de Barrio y fue realmente... Sí, no, podemos quedarnos horas hablando de esto. Yo quería, pero la verdad que por lo bueno del programa, ¿no? Carlos, quería llevarte un poco a la actualidad. Ahora vivimos en estos tiempos de COVID, todo ha cambiado, la industria del fútbol no es ajena a ello. Y quería tu visión un poco a raíz de esta iniciativa o este caso de Unidos por el Fútbol que ya nos contarás, de cómo ves tú el futuro de los derechos audiovisuales. Ya no solamente tenemos la televisión tradicional, sino todos los medios digitales, pero sobre todo su comercialización, ¿no? Y los diversos modelos que hay individuales, centralizados. Cuéntanos un poquito cómo viene la mano, o cómo la ves tú. Bueno, es un momento especial porque obviamente el que cree que vamos a volver y retomar nuestros proyectos y la vida como era, se va a dar un golpe contra la pared, ¿no? Como dijo Jan, que se dio él en el IPD, le va a pasar lo mismo, ¿no? La nueva realidad nos hace que hoy entendamos, y el que esté un paso adelante en lo que va a venir y lo que va a ser la nueva realidad, creo que va a tener ventajas. Sin duda, el tema de los derechos audiovisuales, yo creo que va a ir por la tendencia de las grandes cadenas mundiales, ya no los canales, sino los carriers, o sea, las grandes compañías de cable, tener los derechos y poder explotar, obviamente, de distintas maneras, la tele, los contenidos para los móviles, que yo creo que por ahí viene el tema. Y a mí lo que más me preocupa en lo que viene, que uno va a tener que atender al centennial, que es un joven que no le va a dedicar 2 horas de su tiempo para ir y venir del estadio, no le va a dedicar 2 horas de su tiempo para ver un solo producto que es el partido de fútbol. Entonces, las tendencias que se vienen van a ser estadios más pequeños, con distintas experiencias, en la misma experiencia del fútbol, donde esta gente vas a tener que hacer grandes esfuerzos para movilizarlos y que vengan a tu estadio a consumir tu marca y tu club, y que va a ser muy importante que tengas de alguna manera los contenidos muy bien editados y muy cortos y precisos para que ellos no quieren seguir todo el partido, quieren seguir las partes importantes del partido. Entonces, ahí va a venir el gran reto de los clubes y de los que comercializan los derechos para poder seguir viviendo junto a esta generación de chicos que van a consumir 7 o 8 cosas a la vez mientras juegan online, van viendo el partido y van consumiendo en redes y van subiendo y posteando. Entonces, ¿dónde nos encontramos con ellos, ¿no? Porque pedirles que se vengan al estadio y, no sé, en el caso de Jan, que salgan de Magdalena y lleguen a Ate y se vean todo el partido y vuelvan y se haya ido toda la tarde, si no tienes un sistema donde ellos puedan tener una señal rapidísima dentro del estadio y que le puedas brindar de que puedan tener todos sus contenidos y hacer todo lo que tienen que hacer, es difícil atraerlos. Y bueno, para ir a lo que está sucediendo en Bolivia, que sucedió también en Perú hace unos años, es bien interesante el caso y por eso lo comenté en redes sociales, porque acá había un negocio donde todos los clubes de fútbol de Bolivia recibían $4 millones, todos los clubes. Y el Bolívar, que tiene un dueño que es un empresario exitosísimo,
que vive en Estados Unidos, decidió pues no tener derechos de televisión y preferir que no pasen los partidos del Bolívar. Y este año el dueño del Bolívar ha decidido poner una oferta del Bolívar, suya, para comprar los derechos, compartirlos con todos los clubes y ellos explotar los derechos de televisión de los clubes con un mínimo de $10 millones al año para empezar a ver cómo desarrollan el negocio, pero él desde ahora pone esos $100 millones por los próximos 10 años mientras desarrolla el negocio para que los clubes ganen cada vez más. Obviamente, no fluyó como esperaban los clubes con la federación, que tiene que salir ha dicho que tiene que salir a la licitación. Mi opinión del tema es que si tú no estás vendiendo tus derechos, sino que estás pagando por algo que es tuyo, no tienes que salir a una licitación necesariamente, porque tú licitas algo que vas a vender tuyo a terceros. Esto es de los clubes y de la federación, y ellos pueden armar el canal del fútbol, y si hay alguien que va a poner, asegurar el primer dinero, no tendrían por qué salir a licitación. Y esa es la discusión que hay ahora en Bolivia, pero lo que decía que lo potente de tener a alguien que venga a la industria a ser disruptivo, a cambiar las reglas de juego y a decir, oye, ¿por qué tenemos que licitar si acá estoy yo, que soy parte de la industria y quiero ayudar a los clubes? Somos socios los clubes y de las ganancias somos socios, y el que quiera poner el dinero conmigo tiene una parte de la sociedad más grande, pero ya empezó a pensar como un empresario que está viendo pues, que su fútbol está empobrecido, porque es un modelo que reparte $4 millones y que quedan alrededor de 10 o 12 para los que manejan el negocio. Entonces, obviamente se ha revelado, y es todo un tema muy interesante ahorita, liderado por este señor Marcelo Claure en Bolivia, que la verdad me ha llamado la atención y me gusta mucho en la forma que lo han visto los clubes y lo están empujando los clubes, ¿no? Que justamente lo que hablamos más atrás, que hablaba Jan, si acá los clubes de fútbol solo vemos que somos enemigos y durante la semana no nos sentamos en una mesa a tratar de maximizar nuestros ingresos y ponernos de acuerdo, es muy complicado, porque va a ser muy fácil de dividir siempre al fútbol profesional, y ahí el que pierde, obviamente, son los clubes de fútbol profesional. Ya te preguntaré por interno, porque ahora el tiempo nos gana, pero muy interesante. Así como los carriers o el modelo tradicional sabes cómo genera su retorno, en este caso suscripciones de cable y demás, y los números le dan. Me gustaría saber qué retorno espera este mecenas boliviano. Me imagino que debe tener negocios afines también, pero lo podemos ya discutir en interno. Creo que da para un caso súper interesante. Yo quería llevarlos a ambos, y acá cada uno puede agarrar una flor, como se dice. Si podemos pasar a el siguiente slide. Hay muchas tendencias, no solamente en épocas COVID, creo que el COVID las ha acelerado, pero el tema de los esports es una realidad, hay que saber cómo agarrarlo también, ¿no? Están aquellos clubes que quieren ser un poquito más consecuentes o consistentes y se van por los sports simulation o los esports de deporte tradicional online. Hay otros más agresivos que necesitan audiencia, que van a buscar los juegos de batalla y demás, donde están las grandes cantidades de observadores. Esa es una tendencia. El fútbol femenino, ¿no? Que acá en el Perú, lamentablemente por todos estos motivos, se ha visto paralizado, pero que fuera es un boom y está trayendo un público objetivo que consume mucho más, que atrae marcas que no traía antes, y finalmente las apuestas, ¿no? La verdad que tú ves el fútbol inglés o el fútbol peruano, ¿no? Quienes dominan los patrocinios son las casas de apuestas, y obviamente porque lo pueden rentabilizar. Y hay toda una industria detrás, todos unos derechos nuevos que los clubes pueden comercializar ahora, pero que tampoco está exento de polémica, ¿no? No sé si ya por temas de tiempo, porque nos quedan pocos minutos, si alguno quiere comentar alguno de estos temas de manera muy puntual o dar su punto de vista. A ver, ya tuve que salir del club, pero le agarré mucho, después de entender un poco el porqué de la FIFA sobre el tema del fútbol femenino. El fútbol femenino estaba bastante desarrollado en la zona de Escandinavia, algún que otro país de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y claro, y cuando ves
que la mitad del mundo del fútbol está desatendida, porque, bueno, el resto de países del mundo se enfocaban en el fútbol casi siempre masculino, y te das cuenta que al analizar los patrones de consumo de las futbolistas mujeres, de los fans del fútbol femenino, eran tremendos. Yo ponía un ejemplo, o sea, no sé, es un tema de género, pero si Jan Ferrari se compraba o tenía 2 chimpunes para competir, estoy seguro que la chica debe tener 6 o 7. El color para entrenar, cuando le toca con el uniforme rojo, tiene una serie. Cómo consumen, el patrón de consumo de las deportistas mujeres y de los que siguen el deporte de mujeres era mucho más alto que el de hombres. Entonces, obviamente, la FIFA, al ver esto, dijo, bueno, tengo casi desatendido la mitad de mi público y tengo que ir agresivamente por eso, ¿no? Y viene todo el empuje que le dan al fútbol femenino, donde yo cuando estuve en el club tuve la suerte de que Jesús Valdés, que tenía ya un equipo de fútbol femenino muy hincha de Cristal. Creo que está por acá, me parece, lo vi. Bueno, es un crack, Jesús, tenía todo, con poquito había hecho mucho, y no pensamos dos veces en juntarnos, y la verdad que tratamos de darle todo el apoyo posible al fútbol femenino, y que tenga, como lo describí yo, el fútbol femenino tiene que ser exactamente igual que una categoría del fútbol del club, tener las mismas atenciones, las mismas canchas, los mismos uniformes. Esa era mi intención, eso fue lo que tratamos de hacer en los primeros años. Y yo creo que hay mucho por hacer ahí, porque como dijo Jan, hay tanto talento hombre, como ha contado, y ya Fútbol del Barrio ha hecho historia de chicas muy interesantes, pero también el fútbol es un motor de desarrollo social y cambia vidas tremendamente. Y creo que acá hay una oportunidad para muchísimas mujeres en nuestro país que tienen pasión, que tienen destreza para el fútbol, y creo que hay mucho por hacer en el fútbol femenino. O sea, yo me animo a hablar del fútbol femenino porque sí me metí en eso. Sé que por ahí en la audiencia está el gerente general de la Católica de Chile, que es un crack en eSports, y podría más adelante conversártelo con más detalle, porque han entrado no solo al fútbol, sino a otros juegos a través de su plataforma de eSports, pero yo me atrevo a hablar un poco más del fútbol femenino en este momento, ¿no? Y con menos tiempo. Bueno, yo con relación a estos puntos los veo básicamente como nichos, ¿no? Y son nichos que acá, justamente al no estar tan desarrollado la industria del deporte, evidentemente quedan relegados, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, más allá de los esports, que yo, desde el punto en el que he estado, ¿no? En el lugar donde he estado, que ha sido Universitario de Deportes, era un sector en el que recién se estaba comenzando a desarrollar. Entonces, digamos que es un nicho que todavía no está explorado como debería estar, con relación a lo que podemos comparar en otros países, donde la tecnología ya está de alguna manera posicionada dentro de los países. Nosotros hay que recordar que todavía me ha tocado vivirlo, cuando me tocó jugar en España o en el mismo Colombia. Cuando yo regresaba al Perú, había las plataformas que se utilizaban en estos países, estaban en un nivel, en un sector, y en el Perú todavía no llegaban, todavía no estaban. Entonces, yo creo que tenemos que de alguna manera comenzar a nivelar, ¿no? Estos sectores, por no llamarlos nichos todavía, porque si bien es cierto, para nosotros que estamos en la industria sabemos que son nichos y que son nichos potenciables, tenemos que todavía nivelarlos, ¿no? En cuanto al fútbol femenino, me tocó estar hoy, bueno, haber estado presente en obtener el título nacional el año pasado con el fútbol femenino, con el equipo femenino, habiendo clasificado a Copa Libertadores para este año, pero lamentablemente, más allá de lo que buscan por ahí las chicas o las personas que están inmersas en el sector femenino, todavía no retribuye o no compensa lo que realmente debería pasar para que pueda tener el estatus que se debería tener, ¿no? Entonces, a veces yo escucho comentarios de algunas chicas diciendo, nosotros también estábamos, nosotros deberíamos, ¿no? Pero cometen acá un grave error, que es el compararse con el fútbol masculino. Y por ahí no es la ruta. O sea, el desarrollo del fútbol femenino
tiene su propia ruta, porque tiene su propio mercado. Entonces, hoy los montos que te da el fútbol masculino no tienen ni punto de comparación con lo que te puede dar el fútbol femenino. Y estamos hablando a nivel Perú, porque evidentemente el fútbol femenino en los países escandinavos, en Estados Unidos, en Canadá, acá mismo en Brasil, en Colombia, en Argentina, tienen ya un posicionamiento. Y que incluso no es igual que al fútbol masculino. Entonces, desde ahí hay un error, porque no se puede comparar. Más allá de que es el mismo deporte, no es el mismo mercado. Son cosas completamente distintas. Entonces, habría que empezar a mirarlo desde ese ángulo, ¿no? Y en cuanto al tema de apuestas, yo creo que, si bien es cierto, es un sector muy simpático, creo que ha sido muy, muy manoseado en años anteriores o en épocas distintas, en mercados en los que el fútbol está bien desarrollado, como por ejemplo Italia, ¿no? Donde se ha visto involucrado a futbolistas de un nivel espectacular, con justamente apuestas o relacionarse en estas maniobras de apuestas, donde creo que un poco se desfiguró el concepto que se manejaba, digamos, ¿no? Entonces de repente un poco esa imagen ha quedado, digamos, dando vueltas en el mercado, más allá de que hoy hay justamente una visión en función al desarrollo de ese nicho por las casas de apuestas, valga la redundancia. Y yo creo que todavía ese sector habría que seguir explorándolo, ¿no? Más allá de que hay recepción, ¿no? Yo creo que hay que ver hasta qué punto o hasta cuál sería su techo, ¿no? Porque yo creo que hoy todavía está en una situación, más allá del buen mercado que tiene, todavía está en un proceso de crecimiento, ¿no? Si hablamos de apuestas en Inglaterra, evidentemente sí puedes, digamos, entrar a ese sector, porque el fútbol inglés está tan cuadriculado con el tema de estadísticas que sí, digamos que las variables calzan, ¿no? Para poder tener relación a lo que vas a apostar. O sea, si por ejemplo tienes a un Liverpool que sabes que te da una cantidad de pases acertados por partido, eso no falla. Si eso lo trasladamos acá y hablamos de, por ejemplo, el Carlos Stein, vamos a ver que las variables en cuanto a pases acertados va a ser un sub y baja continuo. Entonces, en ese sentido yo creo que hay sectores, hay ligas y hay países que el nicho de la casa de apuestas tiene un potencial completamente diferente a otro, ¿no? Es un punto de vista en función a la experiencia que yo, bueno, veo y tengo dentro de este sector, ¿no? Correcto. Igual estos temas dan para largo, los vamos a tener en los siguientes After Office. De acá a un mes vamos a hablar de fútbol femenino y podremos extendernos. Vamos a invitar a las chicas también para tener su punto de vista. Con respecto a las apuestas, hoy día publicó la Conmebol que ha firmado un acuerdo con Sportradar, ¿no? Como partner, no se han mostrado las cifras, como partner para procesar todos los datos que se van a vender después a las casas de apuestas, a los medios televisivos, a las compañías de gaming. Cada uno tiene diferentes usos, ¿no? Pero de acuerdo que acá hay que gatear primero antes de caminar y correr, y un tema no menor es el tema regulatorio, ¿no? Que eso va a variar de país en país. Bueno, vamos a temas más, ya que me apura Luis pasando el slide, vamos a temas más de actualidad, el reinicio de la liga. Nosotros hemos estado desde nuestra posición, porque nosotros no trabajamos con clubes, pero sí proveemos servicios a la industria, ya en conversaciones con clubes o con la federación para proveer canchas de entrenamiento y hacer pretemporada clubes en Lima. Va a cambiar todo. Y hay un factor que te cambia todo, ¿no? Que es el tema sanitario, higiénico, protocolar, a raíz de esta situación, y que va a tener una serie de repercusiones, ¿no? Preparación de los jugadores, evitar lesiones, etcétera, etcétera. Vayamos con Carlos. Chino, desde tu visión, ¿cómo ves este retorno y cuáles son aquellos factores críticos para un regreso sano, sobre todo? Sí, a ver,
me da pena decirlo, pero un poco escéptico a que podamos cumplir lo que se viene planificando. Sé que algunos clubes y muchos de ellos van a hacer esfuerzos importantes, pero creo que hay clubes que están pasando momentos bien complicados y que un poco se ha generado un clientelismo de estos clubes con la federación a partir de lo que están viviendo, del momento apremiante que viven, y ya desde ser el número de clubes que son en primera división, me prende la primera alarma en la calidad del tratamiento de las fases y de los protocolos. ¿Cuánto vamos a asegurarnos de que todos los clubes puedan cumplir con los protocolos? Lo que tenemos claro es que no van a poder aguantar teniendo a los planteles concentrados en Lima. Entonces, un número importante de jugadores van a estar expuestos diariamente a la pandemia. Luego de eso, ¿cómo asegurar de que estos jugadores que se exponen no estén contagiados y cómo vamos a hacer para que estos jugadores vuelvan después a la cancha a jugar con los compañeros? Yo creo que si no se tiene a todos aislados y si le toman las pruebas semanalmente como se hace en el primer mundo, va a ser difícil de controlarlo y que vamos a tener contagiados. Y hay que, si estamos seguros que lo vamos a hacer, hay que asumirlo así y ver cómo se convive con eso. Yo estoy de acuerdo que el fútbol tiene que volver, es un entretenimiento para mucha gente que la está pasando mal. Creo que no estamos preparados y la federación no está financieramente fuerte como para aguantar todo lo que significa ser serios para la vuelta al fútbol, ni siquiera ya estamos hablando de temas deportivos, estamos hablando de temas de salud, que son mucho más complicados y que estamos sumando una serie de cosas que ya no veníamos cumpliendo, porque si tú te pones a ver los requisitos de las licencias, ya muchos clubes no lo estaban cumpliendo. Imagínate, ahora hay que sumarle una serie de protocolos que ojalá la federación tenga los dineros y las capacidades para llevarlo a cabo, pero déjame ser escéptico de que esto no tenga contagiados y que no haya problemas en el camino y que seamos sinceros en que vamos a tener que convivir con el COVID dentro del ambiente del fútbol y de la Liga 1, me parece, porque veo difícil sin aislar a todos o sin tener una rigurosidad en las pruebas, que ya estamos teniendo retrasos en que se cumplan, podamos llevar el fútbol como se tiene planeado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jan? A mí me parece que ha sido muy jalado de los pelos el tratar de darle reinicio al torneo, ¿no? Con un protocolo que bueno, que tiene sus observaciones, ¿no? Porque yo he podido leer todo el protocolo y realmente pues hay temas que la adaptación de los futbolistas a ello es cambiarles, hacerles un giro 360 grados completamente de su vida cotidiana, ¿no? Con relación a su vida al entrenamiento, porque el protocolo va desde que te levantas de la cama hasta que abres la puerta de tu casa y estás regresando al entrenamiento, al detalle, ¿no? Y a veces hay puntos ahí a observar, porque por un lado te dicen que no puedes ir acompañado con nadie en el auto, pero sin embargo, al no pasar eso, tendrías que poner un bus para que recoja a los jugadores. Entonces, no tiene mucha relación o concordancia, ¿no? El hecho de que por más que salgas de la casa, ya vas a estar expuesto, porque vas a estar no solamente con el equipo entrenando, sino porque estás expuesto a la cantidad de gente que también está dentro del primer equipo, que son todos los auxiliares, ¿no? Entonces, a esto sumarle toda la inversión que tiene que hacer el club como tal para poder adaptar esos protocolos, ¿no? Desde la compra de máscaras y guantes hasta las pruebas moleculares. Y las pruebas moleculares, dicho sea de paso, no es una prueba efectiva 100%, ¿no? Porque además también pueden haber personas asintomáticas, ¿no? Entonces, que no te va a arrojar el resultado. Entonces, la persona puede estar contagiando y nadie sabe quién es, ¿no? Entonces,
es un tema más que complejo, y si a esto le sumas, ¿no?, el hecho que todos los equipos tienen que venir a Lima, la inversión de lo que tú ya tenías planificado en el año cambia considerablemente porque no tenías pues estipulado el tener que gastar en alojamiento, alimentación, traslados, campos de entrenamiento, que desde ya están teniendo problemas porque no hay campos de entrenamiento para que todos los equipos se entrenen, ¿no? Entonces, es una situación más que compleja porque a eso le sumas un sistema de torneo que tampoco es claro, porque quieren definitivamente terminar la apertura y hacer la clausura con otra forma, cuando si lo querías hacer tenías que hacer solamente un torneo y punto, y terminarlo, ¿no? Y a esto le agregas el hecho de el descenso, porque al tema de salir campeón a clasificaciones internacionales, eso ya está establecido. El tema es el descenso. Entonces, ¿hay o no hay descenso? Entonces dices, sí, sí hay descenso. Ok, ¿quién sube? Porque no tienes a la segunda y no tienes a la Copa Perú, ¿no? Entonces, las reglas no están claras y lo han querido hacer, digamos, a empujones, ¿no? Y eso a mí, cuando las cosas se tratan de hacer empujones, ya sabemos, los que tenemos experiencia en esto, cuál es el final, cuál es el resultado final, ¿no? Entonces, lo mejor es ordenarlo, planificarlo, analizarlo bien y a partir de ahí ver alternativas de solución para con ello poder hacer planteamientos y planteamientos con gente que realmente sepa, conozca el tema, ¿no? Porque que te haga un protocolo, en este caso, para el fútbol profesional, el ministro de Salud tiene mucha relación, digamos, ¿no? Porque el ministro de Salud puede conocer el tema de salud, pero no conoce del alto rendimiento de los deportistas. Entonces, tiene que haber personas especializadas en el tema para poder determinar qué cosa es lo que puede funcionar. Se fue Jan, ¿no? Me pareció. Molestó, creo. Lo sacaron. Bueno, mientras que lo vamos recuperando de lo que dijo Jan, por favor que se cumpla, que haya descensos y no ascensos. O sea, sí, tenemos menos equipos en primera, se pone un poco más seria la cosa. Bueno, veamos cómo acaba esto. Entiendo no hay un calendario definido. Me imagino deben estar basándose también en protocolos de Conmebol. Vamos a ver cómo acaba esto. Bueno, ya son 9:15 casi. Queríamos ir cerrando con la siguiente diapositiva y creo que es algo que nos trae a todos los presentes acá y nos preocupa mucho como docentes, como educadores, realmente la inserción laboral, ¿no? Empecemos contigo, Carlos. ¿Cuál sería tu recomendación a todos los aquí presentes, profesionales, egresados de diversas casas de estudios, de cara a insertarse en una industria donde no hay mucha oferta, ¿no? Inclusive me atrevo a decir que el emprendimiento es una vía bastante viable? Bueno, yo diría que mientras la gente que se ha preparado para esto, como nosotros, o que ha sido parte de una carrera y que lo tiene interiorizado como su forma de vivir y lo que quiere hacer por el resto de su vida, porque le apasiona, porque es lo que eligió, lo mejor que le puede pasar es que los clubes empiecen a profesionalizarse, y lo más importante, creo yo, es que a ciertos puestos de decisión llegue gente que valore y que se haya preparado de esta manera, ¿no? A mí en el club me tocó tomar gente y lo primero que yo analizaba y valoraba es que se haya tomado el tiempo de prepararse, de hacer una carrera en esto. Había gente que había salido al extranjero y se había dejado sus trabajos para trabajar en el deporte. Entonces, para mí eso eran indicadores importantes de gente que primero tenía pasión, segundo se lo tomaba en serio y tercero estaba preparada para ayudarme. A diferencia de como me pasó en mis inicios, que generalmente pues llegaba gente porque le gustaba y porque quería, ¿me entiendes? Y alguien te decía, oh, no, es que quiere trabajar en el deporte, pero no se había preparado para eso. Entonces, creo que
repito, gente que tome decisiones en la industria, que valore a los profesionales y que le dé estas oportunidades. Y los que se han preparado para esto, buscar a esas personas, ¿no? Buscar a los que creen que tienen ese perfil y que van a valorar una persona que se ha preparado y que ha desarrollado sus aptitudes y que quiere realmente pues, llegar de la manera, ¿cómo se dice?, por la puerta grande a trabajar en el deporte, ¿no? Entonces yo diría eso, ver los potenciales perfiles de la gente que va a tomar decisiones y ir a buscar a la gente correcta que valore tu preparación y el esfuerzo que has hecho para ser un gestor deportivo. Perfecto, clarísimo. Mientras que esperamos que Jan se vuelva a conectar, yo quisiera agregar, y si podemos pasar al siguiente slide, que quizás lo hemos tocado de manera indirecta ahora con toda esta charla, pero hay muchas verticales de trabajo, ¿no? Muchas opciones, no solamente clubes y federaciones, que ha destinado gran parte de nuestra conversación ahora, sino temas de alto rendimiento, temas de esports, temas de derechos audiovisuales, Big Data en el deporte, soluciones para fan engagement, soluciones para estadios seguros y higiénicos ahora, todo lo que es bienestar pública, deporte como motor social, como vimos al comienzo con Jan. Entonces el abanico es grande, ¿no? Y no solamente para aquellos que quieran estar en la cancha, sino fuera de ella, ¿no? O aquellos que quieran contribuir un poco, de repente, como nosotros, siendo el back office de la industria, y otros como ustedes, que están más en el front office. Mientras trato de ubicar a Jan. Sí, dime. Yo he visto en el último tiempo muchos chicos jóvenes y preparados que han entrado en temas de Big Data para el deporte, que han entrado en temas audiovisuales y de redes, de comunicación. Yo, a diferencia, y ahí discrepo, qué pena que no esté ya, pero no veo a eSports como un nicho. El dinero que mueve en el mundo y la atención que tiene ya de las marcas y de los propios deportes. Mira, ahora en la pandemia la Fórmula 1, MotoGP, ha tenido sus principales figuras compitiendo en eSports y siendo unas plataformas monstruosas. Entonces, hay una serie de oportunidades ahí para ellos, ¿no? Que no son las tradicionales. Perfecto. A ver si lo ubicamos a Jan acá. Yo quería comentar. ¿Estás, Jan? Sí, hola, hola, ¿me ven? Ahí estás. No te molestes. ¿Te apagaron el Zoom en tu casa? Sí, me quedé sin batería, no me he dado ni cuenta, me quedé sin batería. Estábamos terminando con el chino, recomendaciones acerca de, para la comunidad que nos escucha, ¿no? Y de cara a esta asociación de gestores deportivos que estamos armando, que ya está ingresada básicamente en registros públicos, sugerencias por parte de ustedes, ¿no? Acerca de buenas prácticas para insertarse en esta industria que lamentablemente todavía no tiene la cantidad de oferta que machee la demanda. Mira, a mí me tocó ver, justo vi una pregunta ahí en el chat acerca de las posibilidades de entrar como CAS al sistema del sector público, ¿no? Y sí, efectivamente es un tema más que complejo, pero se requiere, por ejemplo, yo requería metodólogos, ¿no? O sea, especialistas en metodología de enseñanza. Y la verdad, no llegaban currículums con esa especialidad, esa especialización, ¿no? Venían, por ejemplo, profesores de fútbol, ¿no? O egresados en ciencias del deporte, pero no tenían la educación física, no tenían la especialización en metodología de enseñanza, ¿no? O sea, no tenían puntualmente lo que se pedía, ¿no? Entonces, ahí lamentablemente dentro del sector. Entonces, lo que yo sí recomiendo es que tengan claro la especialización en lo que se van a enfocar, ¿no? Si va a ser gestión deportiva, que tengan la capacitación en el Estado, sobre todo, se necesita presentar documentos. Entonces, mientras más cursos, mientras más actualizaciones, mientras más especializaciones en temas del área de deportes tengan, mucho más fácil va a ser el acceso,
porque tiene un valor muy grande el tema de que tengan esos cartones. En el sector privado, digamos que es mucho más práctico, más fácil, porque actualmente en la área deportiva, por ejemplo, entrenadores, básicamente entrenadores, y en el tema de gestión, de repente necesitaba gestor deportivo para el área de menores, ¿no? Para que vean todo el tema administrativo de la parte de menores, ¿no? Entonces, tiene que tener bien claro y bien definido el objetivo, a dónde quieren apuntar, y en base a ello, tener la capacitación, los cartones, los certificados, porque eso es lo que va a validar primero su capacidad intelectual, porque después lo de la práctica al final uno la termina ganando, porque al final son experiencias, ¿no? Las que uno va a vivir. Y como les digo, no es lo mismo estar en el sector privado que en el sector público, ¿no? Son cosas completamente distintas. Perfecto. Vamos pasando al último slide, Luis, ya para abrir un par de preguntas del público. La verdad que han llegado varias preguntas. Jan ya contestó la de Abel Romero, por ejemplo. Y ya que vamos a tener solamente un par, al resto les digo que las vamos a mandar por correo, así Jan y Carlos puedan contestarlos. Vamos a honrar a los más puntuales o a los que preguntaron primero. Si está Rodrigo Saunier, que levante la mano para abrirle el micro y haga la primera pregunta. No sé si está Rodrigo Saunier. ¿Nos escuchas, Rodrigo? Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Hola, Rodrigo. Adelante con tu Hola, ¿qué pregunta. tal? Sí, ¿qué tal? La pregunta era, ¿qué tal Chino? ¿Qué tal Jan? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Para el Chino, quería saber, cuando ustedes agarran, digamos, la administración de Cristal en el 2011, el equipo había tenido, obviamente, un final de la década del 90 muy buena, con el tricampeonato y el subcampeonato de América. Habían tenido un inicio de los años 2000 también muy buena, el último campeonato fue en el 2005, pero en el 2007 se peleó la baja, no se campeón hasta el 2011, y era un club que estaba acostumbrado a ganar, que se había acostumbrado a ganar, una hinchada bastante exigente, y la pregunta era si se trató de alguna manera especial la relación con la hinchada. A ver, Gracias. gracias Rodrigo. A ver, sí, con la llegada en el 2011, en ese momento el que me invita a venir al club, Felipe Cantuarias, uno de los temas que hablamos mucho era recobrar la confianza en general. El plan era recobrar la confianza. ¿Y por qué recobrar la confianza? Por lo mismo que tú dices, la gente se acordaba de un club ganador, de los cuales ellos tenían una memoria determinada, y había entrado en 4 o 5 años de una crisis institucional deportiva complicada. Entonces, un poco era cómo hacía que lo que empieces a ver tú de ahí en adelante te haga acordar a lo que te generaba tu club hace unos años, no el club que venía en crisis en ese momento. Entonces, el plan se centró en recuperar la confianza, primero de jugadores, comandos técnicos, para que puedan venir y trabajar en el club, creer en el proyecto, de nuestros hinchas, obviamente, escuchándolos, haciendo un plan de comunicación con ellos, de los distintos actores del fútbol, de los patrocinadores. Entonces, en general, era un poco cómo devolvíamos la confianza a través de que vean ciertas actitudes y formas de actuar del club que te hagan recordar ese club del cual tú te sentías identificado. Pero sí lo hicimos, inclusive trabajamos una serie de proyectos, lanzamos el tema de la raza celeste, que no es una arenga de tribuna, sino es un tema de identidad que nos podía ayudar a todos a meternos dentro de esta misma identidad de raza celeste y comunicar a distintos proyectos y a distintas audiencias a través de esta plataforma. Pero sí fue todo eso pensado en cómo nos acercábamos y nos reconectábamos con la gente y con los distintos actores del fútbol. Gracias, Carlos. Y, a ver, haciendo también orden cronológico de las preguntas, si está César Alonso Moreno, creo que tenía un par de preguntas o una pregunta para Jan, si podemos ser concisos y breves, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jan? ¿Qué tal, Carlos? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, buenas noches. Perfecto, buenas noches. Sí, quería hacer una consulta básicamente por lo que comentó Jan en su vivencia en las instituciones públicas. Quería saber, ¿qué tan
en el IPD, más exactos. Quería saber qué medidas se podrían tomar para el control de corrupción o la eliminación de procesos burocráticos para aumentar la eficiencia de federación, IPD, etcétera. Muchas gracias, César. Mira, ese es un tema, gracias, ese es un tema muy complejo porque, por un lado, mientras no se estipule bien la ley, la norma, ¿no? la 28036, que es la ley del deporte, no se va a poder llegar a justamente esto que tú planteas, ¿no? Porque las federaciones, de alguna manera, se manejan autónomamente, pero sin embargo son subvencionadas por el IPD, por el Estado. Entonces, la relación subvención y no fiscalización es lo raro, ¿no? de este proceso. Entonces, los mecanismos que el IPD ha ido optando realmente no han ido funcionando y ha sido evidentemente pues, por la falta de justamente capacidad de gestión de las federaciones. Es por ello de que la cantidad de problemas que han tenido las federaciones, hoy el IPD las tiene que asumir porque no han tenido la capacidad para poder fiscalizar, controlar, direccionar, porque son autónomas subvencionadas. Es más que complejo, ¿no? Por otro lado, el tema del control dentro de sí, la misma institución del IPD, está enfocada puntualmente en el tema de las adquisiciones o adjudicaciones. Y ese es un área muy sensible, que es el área logística. Y ahí tienen sus mecanismos, por eso existen estos procedimientos, que son varias etapas para poder llegar a la adquisición o adjudicación, sea de servicios, sea de compras, en fin, ¿no? El tema netamente de adjudicación. Entonces, es un tema que no está desarrollado, que se tiene que hacer planteamientos para poder controlar y con ello comenzar a liberar al IPD de las responsabilidades del manejo de las federaciones, porque hoy tienes problemas con la Federación de Básquet, con la Federación de Ciclismo, con la Federación de Karate, con la Federación de Tenis de Mesa, con la Federación de lucha libre, con la Federación de Taekwondo, y te puedo seguir diciendo la cantidad de problemas que hay, y es básica, la de ajedrez. Tienen una cantidad de problemas y justamente es por ello, porque no se regula justamente el tema del control, ¿no? El control, y sea control en general. O sea, el IPD subvenciona, pero no fiscaliza. Y ahí hay un problema, ¿no? Muy bien. Bueno, señores, el tiempo se ha acabado, 9:30 de la noche, nos hemos extendido 30 minutos. Yo quería agradecerles a ambos y hacer eco de lo que comentó el Chino en su momento, mientras que ahí vemos ahí un par de imágenes de Carlos y Jan hace varios lustros. Oye, cuando el Chino tenía pelo negro y cuando yo estaba con por lo menos 20 kilos. Y con la 2, y con la 2. Bueno, y después dicen que la gestión deportiva no desgasta. Bueno, para cerrar, hacer eco a lo que dijo el Chino. Al final yo los conozco a ambos, Jan jugó conmigo en Cantolao, el Chino estaba en mi colegio, pero al margen de eso, como bien decía el Chino, somos pocos, y a veces nos conocemos bastante más. Y bueno, agradecerles, ¿no? Porque son dos personas que han estado dentro de la cancha y ahora les toca estar fuera de la cancha, y de eso se trata también, ¿no?